こんにちは。これは、日本語のレベル1の第1課。Esta es la lección número 1 del nivel 1 de japonés, ¿no? 本はみんなの日本語初級1。El libro es Minna no Nihongo, el parte 1, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a continuar con los contenidos de esta lección, ¿no? 6ページ、ここで、ページの番です。Aquí está el número de la página. Siempre en las presentaciones o siempre en este tipo de explicaciones van a ver la página en la esquina superior izquierda, ¿ok? Dai Ikka, lección 1, Bunke. Son las formas gramaticales, ¿no? Bueno, los ejemplos de formas gramaticales. Entonces, Ichiban, これ、私はマイク・ミラーです。私はマイク・ミラーです。Yo soy Mike Miller, ¿no? Entonces, igual, esos son solo los ejemplos así más generales. Y después vamos a abordar las explicaciones de una manera más específica, ¿no? Aquí solo estamos poniendo ejemplos. Entonces, esta primera estructura, esta primera oración, dice, Watashi wa Mike Mira desu. Yo soy Mike Miller, ¿no? Entonces, ya sabemos, en nuestros vocabularios podemos encontrar todas estas palabras. Es cuestión de que, pues hay que aprender estas palabritas, ¿no? En este caso, pues el pronombre personal, yo. Siguiente. Santo-san wa gakusei ja arimasen. Santos-san wa gakusei ja arimasen. Entonces, el señor Santos no es estudiante, ¿ok? Entonces, acá tenemos que la afirmación usamos des y para la negación usamos ya arimasen. Que también pudiese ser Santos-san wa gakusei de wa arimasen. ¿Ok? O sea, el señor Santos no es estudiante. Puede utilizarse tanto una como la otra. Puede usarse ya arimasen o dewa arimasen, ¿no? Sin distinto, no pasa nada, se puso el que sea, pero igual en un momento vamos a abordarlo a mayor detalle. Sanban, sigi, tercera, la siguiente. Mira-san wa kaishain desu ka? Mira-san wa kaishain desu ka? El señor Miller es empleado de empresa. Aquí me faltó algo, que son los signos de interrogación, recordemos. Cuando tenemos aquí al final K, es que estamos haciendo una pregunta. Entonces, ahí disculpen, es una pregunta. El señor Miller es empleado de empresa, ¿ok? Eso es lo que estamos preguntando. Y esta va de la mano con el siguiente ejemplito. Seguí, Yonban, siguiente, cuarto. Santo-san mo kaishain desu. ¿Ok? Entonces, el señor Santos también es empleado de empresa, ¿ok? Entonces, esta particulita gramatical que tenemos aquí es la que nos da a entender esta idea que es el también. Pero igual, como les comento, en un momento vamos a verlo en mayor detalle. Muy bien. Seguí. Kora, bunpo. Bunpo, que eso ya significa gramática. Hachipeji. Página 8, ¿no? Entonces, これは一番な文法の方です。Esta es nuestra primera forma gramatical, en la que pues podríamos decir que es la forma base de las estructuras gramaticales del japonés, ¿no? Que es un sustantivo o un sujeto wa, otro sustantivo des. Esta es nuestra forma base con la que vamos a estar trabajando al inicio, ¿no? Para ir comprendiendo. Entonces, muy bien, tenemos aquí esta parte que es wa, que es una partícula gramatical. Como dije anteriormente, pues, si se fijaron cuando hablé de mo, hablé de partículas gramaticales, cuando hablé de ka, hablé de partículas gramaticales. En un inicio, ¿qué son las partículas gramaticales? Las partículas gramaticales son, pues como se dice, son pequeñas partículas que van a ir en nuestras oraciones, que nos van a dar a entender ciertas ideas, ciertas cosas. Entonces, estas son las encargadas de que entendamos el contexto de mejor manera en una oración. Entonces, cuando usamos la partícula wa,
pues indicamos que la palabra o el sustantivo que esté acompañada con esta, en este caso nuestro sustantivo 1 o nuestro sujeto de la oración, es el tópico principal de la oración o es el tema principal de la oración, ¿no? Es de quién se está hablando, de quién se están dando aclaraciones, de quién se están explicando las ideas, ¿no? Entonces, siempre quien está acompañado por wa, o sea, hace así, antes de wa, es el sujeto principal de la oración, o el tema principal de la oración, llamémosle. Y luego tenemos esta parte que es des. Pues aquí nos comenta que los sustantivos acompañados por des funcionan como predicados, ¿no? Ok, tenemos que entender algo algo del japonés que es bastante interesante, que el idioma japonés o en algunas oraciones no es necesaria la existencia de verbos. Normalmente podemos bueno, no normalmente, pero sí con bastante frecuencia, podemos dar a entender ideas a partir de solo sustantivos, como este es el caso, ¿no? Des realmente no es un verbo. Nosotros lo interpretamos como el ser, como el ser, pero realmente este solo es un auxiliar para crear predicados sin la necesidad de verbos, ¿no? Pero para fines prácticos podemos verlo como el ser que nos va a ayudar a entender qué significa este des, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplito, ¿no? Entonces, aquí déjenme borro esta partecita, ahí está. Entonces, watashi wa, aquí tenemos, watashi wa Mike Mirades, que es el mismo ejemplo que pusimos al inicio. Entonces, yo soy Mike Miller, ¿no? En este caso, el yo, que es watashi, funciona como nuestro sujeto o como nuestro primer sustantivo, ¿no? Y Mike Mira es nuestro segundo sustantivo, pero ¿qué es nuestro segundo sustantivo? Bueno, es el nombre de la persona, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos sustantivos? Es sencillo. Sustantivo es toda aquella cosa que se pueda nombrar, ¿no? Eso es un sustantivo. No hay que complicarnos. Cualquier cosa puede ser un sustantivo. Un objeto, un animal, una persona puede ser sustantivo en una oración. ¿Ok? Entonces, vamos con otro ejemplo. Watashi wa engineer desu. Watashi wa engineer desu. ¿Ok? Tenemos igual wa y des. La única diferencia aquí es que no tenemos un nombre. ¿Qué es lo que tenemos? Engineer es ingeniero. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se da a entender es que pues yo soy ingeniero. Entonces, podemos usarlo para hablar de nuestro nombre, también podemos usarlo para hablar de nuestras ocupaciones. Entonces, conforme vayamos avanzando en las lecciones, vamos a darnos cuenta que esta estructura nos sirve para muchísimas cosas, no nomás es para este tipo de cosas, no nomás es para decir mi nombre y a qué me dedico, no, sino que también vamos a ver que también podemos hablar de pasatiempos, podemos hablar de edad, podemos hablar de nacionalidades, ¿no? Entonces, esta es la primera forma. El sustantivo acompañado de wa, otro sustantivo acompañado de des, ¿no? Entonces, continuamos con la siguiente forma. Nos quedamos en la misma página. Entonces, esta es muy parecida, si no es que igual a la anterior. La única diferencia es esta partecita, que es el ya arimasen. Entonces tenemos el sustantivo 1 wa, sustantivo 2 arimasen. Entonces tenemos sustantivo 1 no es sustantivo 2. O sea, es la contraria del pasado, ¿no? Estamos hablando de negativo, estamos negando que... Entonces, esto lo podemos interpretar como que no es. Vamos a interpretarlo como que no es para, para que sea más sencilla el entendimiento de este tipo de cosas. Entonces, vamos con un ejemplito. Watashi wa isha, isha es doctor. Watashi wa isha ya arimasen, o también podría ser Watashi wa isha de wa arimasen, ¿no? Entonces, esta parte, pues si decimos que es no ser o no es, vamos a ponerle no es, o no soy, dependiendo del sujeto. Obviamente esto va a cambiar la interpretación dependiendo del sujeto. Pero pues estoy diciendo que yo no soy doctor, ¿ok? Eso significa, yo no soy doctor. También podríamos decir, watashi wa
Mike Mira ya arimasen. Yo no soy Mike Miller. ¿Ok? Entonces, se usa exactamente igual que el des. La diferencia es que aquí estamos negando en vez de afirmando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva, que es la forma de hacer preguntas. Con las estructuras pasadas que vimos, que son la 1 y la 2, ya podemos hacer preguntas como, bueno, solamente agregamos K al final y ya estamos haciendo una pregunta, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplito. Bueno, primero una explicación de la partícula K. Pues la partícula K representa la inseguridad o la duda del hablante, ¿no? Cierta inseguridad o cierta duda es importante que se exprese a través de nuestras entonaciones, de la forma en que hablamos. Entonces, agregamos la K al final de la oración, pues es la forma de, pues válgame la redundancia, ¿no? La forma de formular una pregunta. Entonces, ahora sí, vamos con un ejemplo. Entonces, Alberto-san wa Italia jin desu ka? Alberto-san wa Italia jin desu ka? Entonces tenemos la pregunta. Alberto es italiano, o sea, Alberto es italiano, estamos preguntando. Entonces, es importante, escuchen. Si yo dijera que Alberto es italiano, o sea, Alberto-san wa Italia jin desu. Pero como estoy preguntando, en mi entonación tiene que escucharse la pregunta, así como nosotros cuando preguntamos en español tenemos una entonación distinta, ¿no? Entonces, Alberto-san wa Italia jin desu ka? Ok, Italia jin desu ka, si se fijan, sube. Al final con esta K sube nuestra entonación, porque tenemos que entender que estamos interrogando, estamos buscando una información de la cual no conocemos. Entonces, nuestra respuesta afirmativa sería Hai, Italia jin desu. Hai, Italia jin desu. Ok, sí, sí es italiano. Y nuestra respuesta negativa para decir que no lo es, Ie, Italia jin ya arimasen. Aquí hubo un pequeñito error. Esto es con hiragana y se me fue con katakana. Italia, ahí está. Jin ya arimasen, ¿no? Voy a rayar esto para que no se me confundan. Ahí está. Entonces, Ie, Italia jin ya arimasen. No, no es italiano, ¿ok? Entonces recordemos, Hai es sí y Ie es no, ¿ok? Entonces, tenemos nuestras dos formas de responder. Las preguntas normalmente, bueno, no todas las preguntas son de sí o no. Hay preguntas pues que son un poquito más complejas, que es como el quién, el qué, el cuál, el dónde. Pero esa conforme vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo cómo hacer ese tipo de preguntas y cómo responder a ese tipo de preguntas, ¿no? Por el momento vamos a trabajar con preguntas de dos opciones, o sea, sí y no, ¿ok? Entonces, esta es la forma para formular preguntas y para responder preguntas, ¿no? Es sencillo. Usamos las dos que ya vimos anteriormente. Para afirmar usamos des. Para negar usamos ya arimasen. Muy bien. Y ahora vamos a la parte de la partícula de mo, que les comenté pues que era para decir también. Y pues aquí tenemos sustantivo mo y tenemos esta pequeña virgulilla aquí, así se le llama a esta parte, a este guión, pues es la virgulilla, pero normalmente yo se los voy a poner aquí para decir que ya después enfrente puede ir cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean este tipo de, este signo aquí, significa que, que enfrente ya puede ir cualquier cosa, ¿no? Pero siempre y cuando se mantenga la misma idea. Entonces, ahorita puede ser un poquito confuso el que les diga de esta manera las cosas, pero ahorita vamos a entenderlo, ¿no? Entonces, vamos con la explicación, ¿no? La partícula mo, cuando ya se ha hecho una explicación sobre un tema principal y esta misma aclaración aplique para otro sustantivo u otro sujeto, se usa el mo para expresar la idea de que también es lo que otro sujeto ya se aclaró, ¿no? Entonces, si vamos aquí, tenemos dos oraciones. Watashi wa, aquí tenemos la primera. Watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. ¿Okay? Yo soy profesor. Entonces, si se fijan, aquí estamos usando wa y des, como vimos al inicio. Pero después tenemos Diego-san mo sensei desu. Aquí en esta, ¿no? Diego-san mo sensei desu. ¿Ok?
Entonces estamos usando mo. Si se fijan, estamos cambiando wa por mo. ¿Por qué? Bueno, porque Diego también es profesor. Entonces, para no decir Watashi wa sensei desu, Diego-san wa sensei desu, usamos la partícula gramatical mo para dar a entender que también lo es, ¿no? Es para tal vez no ser tan monótonos a la hora de hablar. Le estamos dando también como que esa misma propiedad, esa misma aclaración que ya dimos anteriormente. Entonces, es importante esto. Mo se usa una vez que ya hay un contexto previo, ¿no? Contexto previo, voy a poner aquí. Donde no podemos usar mo simplemente por usarlo de pronto, porque realmente no se va a entender con respecto a qué es también, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener un contexto previo cuando usemos mo. Muy bien. Entonces, sigue la siguiente. Ah, bueno, pues sí, ahí está el también, ¿no? Que había olvidado que había puesto esa señalización. Pero sí, ahí está. Si se fijan, mo y también. Pueden verlo como que mo es también. Así de sencillo, para que no se confundan que es una idea abstracta y eso. No. El mo sí tiene una explicación así directa, que es que significa también. Luego tenemos esta otra partecita en la que tenemos el uso de la partícula no. Que en la partícula no, pues es prácticamente el uso de, ¿no? El que usamos nosotros como posesivo. Entonces, si se fijan, tenemos sustantivo 1, no, sustantivo 2. Entonces, eh, pues aquí es al revés de como nosotros lo pensamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, ahorita con la explicación va a quedar un poquito más claro. Entonces, la partícula no, pues indica posesión o pertenencia, ¿no? Que posees algo o que perteneces a algún lado también podría decirse. Entonces, por ejemplo, tenemos Mira-san wa IMC no shain desu. Mira-san wa IMC no shain desu. ¿Ok? El señor Miller. IMC es el nombre de una empresa ficticia que trabaja en el libro siempre, siempre está ahí presente en el libro. Y aquí tenemos nuestra partícula gramatical, no. Shain desu. Shain significa empleado de algún lugar, ¿no? Entonces estamos viendo que el señor Miller es empleado de IMC. Entonces aquí como vemos, es lo que les había comentado de que es diferente para nosotros. Si nosotros estuviéramos viendo desde la parte como nosotros usamos el posesivo, IMC no Shain sería como que IMC de empleado. Pero como para nosotros es al revés, pues es empleado de IMC, ¿no? Entonces por eso. Entonces, el siguiente ejemplo tenemos Karina-san wa Fuji Daigaku no Gakusei desu. Fuji Daigaku no Gakusei desu. Pues que la señorita Karina es estudiante de la Universidad Fuji. Entonces, igual, este no sigue siendo de. Y cuando veamos este no en alguna oración siempre va a ser el de. También al igual que con mo, que tiene un significado bastante conciso, con no también vamos a usar ese significado conciso, el del posesivo de la palabra de, para no tener problemas, ¿no? Para comprenderlo más fácil. Como en el caso de wa, wa es más una idea que un significado. En el caso de mo y no, sí tenemos significados tal cual, ¿no? Para que vayan haciendo ahí sus anotaciones de qué va significado cada una de las partículas. Es importante. Es importante que ustedes vayan ubicando y vayan entendiendo estas partículas para que no tengan problemas con cómo usarlas, ¿no? Es importante que vayan haciendo sus anotaciones. Y por último, bueno, y por último tenemos esta parte, ¿no? Que es la de los honoríficos, que es el san, ¿ok? El san. Y tenemos esta partecita aquí antes de san, pero pues esta partecita pues, es siempre un nombre, es un nombre de una persona. Entonces, los honoríficos, ¿qué hablamos de honoríficos? Bueno, les voy a explicar aquí, les voy a poner una pequeña anotación. El honorífico san se agrega al apellido o al nombre de un oyente o de una tercera persona. ¿Por qué? Bueno, san implica respeto y no debe agregarse al nombre de la persona que habla, ¿no? O sea, si yo digo Watashi wa Néstor Sandes, es incorrecto. Solo podemos usar los honoríficos para con otras personas, ¿no? No es correcto ni bien visto usar los honoríficos para uno mismo.
Entonces, al igual que tenemos san, pues tenemos otros honoríficos. Por ejemplo, tenemos chan, que se usa para niños o niñas pequeños. Kun también se puede usar para niños o niñas o adolescentes. Es más utilizado para hombres, el kun. Luego tenemos, por ejemplo, dono. Dono, que es para alguien que respetas, no necesariamente una persona que haga lo mismo que tú, sino que es alguien que tú respetas. Luego tenemos, por ejemplo, sama. Sama, que Sama pues es el que se usa para realeza, para gente jerárquicamente muy arriba de ti. Cuando se habla de dioses se usa Sama. Senpai, por ejemplo, bastante oído por estos días, que es para una persona que hace lo mismo que tú y tiene más tiempo haciéndolo que tú, o que tiene mayor rango que tú en una actividad que tú realices. Y Kohai, pues es todo lo contrario, ¿no? Es alguien que hace lo mismo que tú y tiene menos tiempo que hacerlo que tú, o que tiene un menor rango al tuyo, entonces ahí se usa Kohai, ¿no? Entonces vamos con un pequeño ejemplito antes de terminar. Eh, Aquí podemos ver, Ano kata wa Mira-san desu. Ano kata wa Mira-san desu, ¿ok? Aquella persona, ano kata, es aquella persona. Aquella persona. Entonces, esta parte, no se asusten, se va a ver en la segunda lección. Vamos a entender qué significan estas adverbios. Son adverbios, así es. Y aquella persona es, ¿quién es? Ah, pues el señor Miller. Aquella persona es el señor Miller. Ese san, recuerden, es eso, es nada más muestra de respeto, ¿no? Es bastante importante que cuando hablen de otra persona, no olviden el uso, mejor dicho, recuerden el uso de honoríficos. Hay que recordar el uso de honoríficos. Al menos el san. El san es como que el que va con todos. Al menos el san, ¿no? Entonces, es importante que todo esto que vimos en este videito vayan haciendo sus anotaciones. Si tienen alguna duda, pues pueden preguntar. Pero es importante porque conforme vayan haciendo anotaciones y vayan haciendo sus propias aclaraciones y eh, vayan practicando todo esto, se les va a hacer un poco más sencillo el ir articulando el japonés, ¿no? Entonces, ahorita que vamos comenzando es muy importante tener bases sólidas. Entonces, con esto estaríamos terminando. Si no hay, por el momento ya no hay nada más que agregar, entonces nos estamos viendo. Mátane.